Compañeras y compañeros, hoy inauguramos una exposición sobre el esperanto y la inauguramos con una conferencia del compañero Jesús. Vayamos por partes. Primero los casados. El compañero Jesús es un afiliado al Sindicato de Banca de Barcelona y esperantista. El compañero Jesús ha hecho un montón de traducciones, todas ellas relacionadas con el movimiento libertario, y estas traducciones son consultables en la página del Rojo y Negro Digital, en la página del grupo anarquio.net y naturalmente en la página digital del grupo Liberechano. El compañero también inauguró esta misma exposición en la inauguración de verdad, en el estreno mundial, la primera vez que se inauguró en Burgos. En segundo lugar, la exposición. La exposición pertenece a la Confederación General del Trabajo y forma parte de la serie Las culturas de la libertad en el anarquismo ibérico. Ha sido creada y diseñada por el Sindicato Único de Burgos. Cuando a alguien se le dice que estás preparando una exposición sobre el esperanto, que quieres hacer un curso de esperanto, que quieres comprar libros de esperanto para la biblioteca, se te queda estrellado, te miras como si fuese un marciano, se echan a reír y dicen, pero eso del esperanto todavía, pero si ya tenemos el inglés, ¿para qué queréis el esperanto? No dejan de tener razón, ya tenemos el inglés. Y la cuestión es, ¿y para qué queremos la autogestión? Si ya tenemos el neoliberalismo, que nos libra de toda clase de responsabilidades. ¿Y para qué queremos complicarnos la vida por una cultura libertaria? Si ya tenemos la televisión, que es la más de cómoda y además en colorines. Bien, la cuestión es saber nosotros por qué defendemos la idea del esperanto y el uso del esperanto. Lo defendemos en primer lugar porque somos anarquistas. Y eso significa que nuestras utopías no las queremos ni para los libros ni para los discursos del 1 de mayo. Las queremos para empezar a vivirlas hoy en día, aquí y ahora. En segundo lugar, el esperanto es otra de las prefiguraciones de las que queremos vivir en el interior de la organización. Del mismo modo que queremos una organización que sea autoorganizada, que sea autogestionada, también queremos, como una prefiguración de la sociedad anarquista por la que se supone que luchamos, queremos también utilizar el esperanto. Somos perfectamente conscientes de que somos pocos, de que antes de que el esperanto sea una lengua usada o usable por toda la clase obrera, falta mucho, falta muchísimo tiempo. Ahora bien, nosotros creemos, y en esto estamos de acuerdo con el señor Lao Tse, que ya nos dijo hace más de 2000 años que un viaje de 1000 leguas se empieza con un paso. Camarado, vía esta es la palabra. Bueno, después de esta espectacular introducción casi ya no sé qué decir, pero bueno, la tendráis escrito y esperemos no defraudar las expectativas creadas, pero bueno, vamos a hablar. Es interesante explicaros que antes del esperanto ya hay bastantes proyectos de lengua internacional, de lengua artificial, lengua planificada. Por ejemplo, ya en el siglo XVII, personas conocidas como Leibniz y Descartes idearon un idioma racional, un idioma filosófico, con una estructura parecida a la de las matemáticas. Según ellos, razonar, hablar, sería lo mismo que hacer cuentas, hacer matemáticas. Bueno, supongo que ellos lo entenderían porque ya son los genios, pero la verdad es que fueron proyectos que llevaban a un sitio que no eran naturales. Después de esto se calcula que ha habido casi 1000 proyectos diferentes de lenguas internacionales, lenguas planificadas.
Muchos de ellos, pues no vale la pena ni que los mencionemos, la mayoría. Pero sí que mencionaré 2 o 3 para que veáis un poco la diversidad. A principios del siglo XIX, un francés presentó el sol, que es un idioma que se compone con las notas musicales, con las 7 notas musicales. Pues con eso se pueden construir infinidad de palabras, y la gracia que tenía para el autor es que ese idioma se podía expresar hablando, cantando o simplemente tocando un instrumento. El único problema es que no quedó la dificultad de aprender palabras que todas son do, re, mi significa no sé qué, pero mi, de, ro, no sé qué. Ya en el siglo XIX también los primeros autores, que se llaman socialistas utópicos, empezaron a hablar de la necesidad de una lengua internacional. Porque consideraban que con esa lengua internacional se posibilitaría el progreso económico y científico de la humanidad. Y esto debe estar relacionado con la aparición de la Primera Internacional. Resulta que Proudhon, que todos conoceréis, uno de los primeros anarquistas, teóricos anarquistas, hizo un estudio de mejora de la lengua francesa, para quitarle las irregularidades que tiene la lengua francesa y facilitar su aprendizaje. ¿Qué pasó? En el Congreso de la Internacional de Ginebra en 1866 ya se aprobó una resolución a favor de esa simplificación de la lengua francesa y de la creación de una lengua internacional. En el Congreso siguiente, en 1867, en Lausana, los vacunistas presentaron otra resolución en esta línea y también se aprobó. Textualmente decía: el Congreso considera que una lengua universal y la reforma de la ortografía sería un buen asunto para todos y aceleraría mucho la unificación y la fraternidad entre los pueblos. O sea que ya en el siglo XIX, a mediados del XIX, en esta época, había una idea clara de la necesidad de la lengua. Aquí, como curiosidad, podemos decir que el amigo Carlos Marx, pues este tema de la lengua ¿se oye bien? Mejor sí. El amigo Karl Marx no estaba muy a favor de este tema de las lenguas internacionales, y cuando se le encargó que hiciera un resumen de los acuerdos de estos 2 congresos, pues misteriosamente desapareció cualquier referencia a esto. Son cosas que pasan. Y cuando ya los vacunistas fueron expulsados de la primera internacional, pues el tema quedó bastante apagado. El primer proyecto serio de lengua internacional fue el Volapük, que se presentó en 1880. Fue inventado por un sacerdote alemán y tenía una estructura más o menos parecida a lo que sería un idioma natural. El único problema es que era muy difícil, muy difícil. Poca gente lo consiguió. Cuando se hizo el primer congreso de Volapük, en 1889, los asistentes al congreso no eran capaces de entenderse entre ellos en Volapük, lo cual ya indica que el tema no iba muy bien. Pero bueno, se presentó una serie de reformas, propuestas de mejora, de facilitar el idioma, pero el dueño, bueno, el inventor, este sacerdote alemán, el Schleyer, dijo que no, que el Volapük es mío y que el único que lo puede modificar soy yo. Por lo tanto, toda la gente que se animó, que cogió interés por esta propuesta de lengua internacional, pues el tema murió. O sea, tan rápido como subió, el Volapük desapareció de esto. Bueno, aún lo habla alguien hoy en día, pero fue un fracaso bastante fuerte. En medio se presentó el Esperanto. El 26 de julio de 1887, hace ya 125 años, se publicó un folleto que se llamó Internationale Lingvo, lengua internacional del autor Esperanto. Se publicó en polaco, en ruso y en esperanto, y luego sacaron más ediciones en polaco, francés, inglés y alemán. No voy a hablaros de la historia del Esperanto, que es muy interesante, porque no es el tema de hoy. Pero sí, bueno, comentaros que después del Esperanto han seguido apareciendo lenguas planificadas, lenguas internacionales. Por ejemplo, existe el Bahasa, que se habla hoy en día en Indonesia, fue inventado por un lingüista alemán en los años 20. Luego del mismo Esperanto han surgido varias versiones. El Ido, Novial, Glosa, son versiones modificadas que no han tenido el éxito que tuvo el Esperanto. Y como curiosidad, el último lenguaje así inventado que yo conozco, porque además es el Tokipona, que lo inventó una chica americana, lo presentó en internet en el 2001, una chica que también es esperantista, y es un lenguaje minimalista que pretende reflejar las cosas buenas de la vida. Se
Si alguien está interesado, que lo busque por internet, que seguro que lo encontrará. Pero bueno, hasta el momento, el único idioma artificial propuesto como lengua internacional que está funcionando, que existe y que ya lleva 125 años en marcha es el Esperanto. Simplemente dos apuntes rápidos sobre su historia y luego hablaremos del tema interesante, del tema que motiva esta conferencia, que es hablar del Esperanto en el mundo obrero y la relación con el anarquismo. Comentaros que bueno, el Esperanto se publicó en 1867, ya en 1895 se constituyó la Liga Mundial Esperantista, que lleva Zamenhof, y en 1905 hubo un primer congreso del Esperanto muy importante porque fue a ver que la lengua iba para adelante. Y además es interesante porque en este congreso Zamenhof renunció a todo derecho sobre el Esperanto. Si os acordáis, os cuento antes lo del Volapük, que aquel día dijo que el Volapük era suyo, no, aquí Zamenhof dijo, el Esperanto es del movimiento esperantista y la evolución del Esperanto la decidirá por el movimiento. Y él ya se retiró un poco como líder de la organización. Y en 1908 se fundó la UEA, que existe todavía, es la Asociación Universal Esperantista. Es un poco la que agrupa todos los grupos esperantistas que están sueltos por el mundo, periódicamente haciendo congresos, más o menos la que mantiene la vida del Esperanto. Políticamente la UEA se ha definido siempre como neutral, y esto ha causado bastantes problemas, porque como podéis comprender, no es lo mismo el Esperanto de un grupo anarquista, de un grupo socialista que está luchaba en los años 20 o 30 contra el Estado o contra la represión, y la UEA que siempre ha estado a un nivel superior de yo no me monto. Esto ha provocado bastantes críticas, bastantes problemas dentro del mundo esperantista. Yendo ya a lo que nos interesa, vamos a hablar ahora de Esperanto dentro del mundo del movimiento obrero y del anarquismo. Ya en la primera década del siglo XX empezaron a crearse grupos esperantistas obreros. Hasta ese momento había sido más el movimiento, gente burguesa, de burguesía, media burguesía, quien había estado mirando el tema del Esperanto, llevándolo hacia adelante, y en esta época es cuando empiezan a surgir ya grupos obreros. Hay una frase de Zamenhof, que la dijo en 1910, que es bastante representativa. Dice, quizás para nadie en el mundo nuestra democrática lengua tenga tanta importancia como para los trabajadores. Y espero que más o menos pronto sean ellos el apoyo más fuerte de nuestro movimiento. Los trabajadores no solo experimentan la utilidad del Esperanto, sino que también más que los demás sentirán la esencia y la idea del esperantismo. Esto es porque Zamenhof, cuando creó el Esperanto, desarrolló junto al Esperanto una pseudofilosofía, una pseudoreligión, como lo queramos mirar, el humanismo, que era una corriente, un pensamiento liberal, humanista, de que la humanidad es toda una familia y que tenemos que superar los problemas que nos separan y unirnos todos. Muy bucólico, muy bonito, pero bueno, realmente él tenía una idea en ese sentido, ¿no? Él, de hecho, cuando era pequeño, pensaba que Zamenhof nació en una población en la cual había rusos, polacos, alemanes, judíos, la diversidad lingüística era tremenda. Y él de pequeño pensaba que los problemas entre los hombres venían porque no se entendían entre ellos. Entonces, claro, el Esperanto no es solo el tema de la lengua, sino que ya quiso meter por detrás una base realmente de unidad entre los seres humanos. De aquí esta última frase de sentirán la esencia y la idea del esperantismo es esa, buscar la unidad de los seres humanos. Bueno, sin que sea precedente, los anarquistas fuimos los primeros, casi los primeros en la divulgación del Esperanto en el mundo real. De hecho, ya en 1905 un anarquista, Paul Berthelot, un francés, creó la revista Esperanto, que existe todavía. No es una revista anarquista, es una revista sobre el mundo esperantista, pero con arte obrero. Ese mismo año se creó el primer grupo esperantista en Estocolmo. Y después fueron creándose grupos esperantistas anarquistas en Bulgaria, en Hungría, hasta China y Japón. O sea, el desarrollo fue bastante rápido y bastante espectacular. En 1907, el Congreso Anarquista de Ámsterdam, el Congreso Internacional Anarquista de Ámsterdam ya emitió una resolución favorable al uso del anarquismo, al uso del Esperanto, y animando a la gente a que lo aprendiera. ¿Para qué usaban el Esperanto en aquella época, antes de la Primera Guerra Mundial? Sobre todo para tener contacto con esperantistas del resto del mundo.
Así, por ejemplo, en China, los anarquistas fueron los primeros que aprendieron el esperanto por eso, porque vieron que era fácil y así podían tener un contacto fluido con esperantistas de Occidente. De hecho, la primera revista anarquista china, La Voz del Pueblo, era bilingüe, estaba en esperanto y en chino. Tiene su gracia. En Japón también hubo bastantes grupos esperantistas anarquistas y socialistas, que como pasó en muchas partes, pues fueron bastante represaliados y perseguidos. Por ejemplo, en Japón, en 1931, la revista El Anarquista, que había estado sobreviviendo años y años a base de persecuciones, ya se fue cerrada, confirmaron toda la redacción, la metieron en la cárcel y se acabó la revista para mucho tiempo. Lo que he comentado antes, se utilizaba el esperanto para poder conectar con trabajadores de otros países y también porque se vio que era fácil de aprender. Recordad que en aquella época la jornada de 8 horas pues era un sueldo. Los trabajadores salían de cobrar las jornadas duras, se iban a donde podían y hostia, el esperanto en un tiempo prudencial, en un tiempo rápido, se aprendía de manera fácil. Y eso fue lo que expolió a muchos trabajadores que no tenían una cultura más allá de saber leer y escribir, aprender esperanto y utilizarlo para los contactos internacionales. Esto se desarrolló sobre todo también a partir de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, no hace falta que hablemos ahora de lo que significó, la ruptura de la Segunda Internacional, etc. Pero sí que es interesante saber que, explicaros que el movimiento esperantista burgués, lo que sería la UEA, en su carácter de neutralidad, pues apoyó cada grupo esperantista de cada nación apoyó a su gobierno en la guerra. Eso hizo que muchos trabajadores dijeran, hostia, aquí estos tíos no están tomando el pelo. Fue un poco el descubrir que realmente necesitaban una lengua internacional para poder contactar con otros trabajadores y así superar la división impuesta artificialmente por la burguesía nacional. Esto fue también si ya antes de la Primera Guerra Mundial el esperanto estaba empezando a desarrollarse con bastante rapidez y con bastante éxito, a partir de la Segunda, cuando llegó la Primera Guerra Mundial ya fue brutal. El desarrollo que tuvo el esperanto, sobre todo en Europa. Voy a hablar ahora de una organización, SAT, que es curiosa dentro del mundo esperantista, que sigue existiendo hoy en día. De hecho, este verano va a hacer un congreso en Madrid, con lo cual si alguno está interesado, tiene 6 meses para aprender esperanto y apuntarse al congreso. ¿Qué es SAT? SAT es las siglas de la Asociación Nacional Mundial. Esto es un paso más allá del internacionalismo. Todos sabemos que el internacionalismo, la solidaridad con los compañeros de otra nación y tal, aquí ya se superó este concepto del internacionalismo y se buscó el tema de la nacional, superar el concepto de naciones, ¿vale? Es un tema complicado. Además esto surgió en 1921, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, con todo lo que había implicado de matanza y de división del movimiento obrero, surgió este tema de la SAT. Lo constituyeron obreros de 15 naciones distintas y tuvo bastante fuerza. Es un movimiento raro en el sentido de que, bueno, no es un partido político, es un movimiento de izquierdas a nacionalistas o antinacionalistas. Aquí hay debate, porque hay miembros de SAC que dicen que no son antinacionalistas, están por encima de las naciones pero no están en contra de las naciones. Otros dicen que no, las naciones se entenderán como el Estado, ¿no? Hay que presentarlo. Es un tema curioso. SAF funciona por fracciones, la fracción libertaria, la fracción comunista, la fracción ecologista también, y tuvo bastante importancia hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial decayó, como todo el movimiento esperantista en general, pero bueno, sigue existiendo. El lema de SAT, por ejemplo, es miembros de SAT acostumbrados a actuar, pensar y sentir extranacionalmente. Yo no soy miembro de SAT, Jordi sí, si luego lo veréis me podéis preguntar a él qué significa esto de pensar extranacionalmente. Pero bueno, para la época que era fue algo bastante curioso. Hacia esa época también fue cuando, a raíz del triunfo de la Revolución Rusa, el movimiento esperantista comunista empezó a tomar fuerza. Y hubo una lucha de poder dentro de SAT porque los esperantistas comunistas quisieron hacer que SAT se dirigiera a apoyar al comité. Al final
pesó más el concepto nacional socialista sin atarse a nada, y finalmente lo que hicieron los comunistas esperantistas fue salirse de SAT y crearon otro grupo, la Internacional de Esperantistas Proletarios, y otra cosa. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento fuerte esperantista estuvo en Alemania y en la Unión Soviética, hasta el año 33, pasó en Alemania. Bueno, se dice que en agosto del 32 la Asociación Obrera Esperantista Alemana tenía 4.000 miembros, lo cual es una brutalidad, 4.000 miembros esperantistas, que utilizaban el esperanto para comunicarse sobre todo con trabajadores de otros países, entre ellos. En Ucrania, por ejemplo, en el 23 se creó la Biblioteca Científica Anarquista de la Lengua Internacional, que se dedicó a publicar textos anarquistas traducidos al esperanto. De Alemania también surgió la creación de una Liga Mundial de Esperantistas Apátridas en el año 25, que luego se fusionó con SAR. O sea que había un movimiento bastante fuerte, bastante exitoso. ¿Todo esto cómo fue muriendo? Pues fue muriendo porque, en fin, varios regímenes políticos empezaron a considerar el esperanto como una lengua peligrosa. Ya cuando, en 1887, cuando Zamenhof publicó el folleto inicial de Lengua Internacional, tuvo que pasar la censura rusa. Y bueno, se entiende que el censor debió leer aquello y pensar, pues la verdad que aquí no le va a interesar a nadie, que tire para adelante, ¿no? Pero por ejemplo, pocos años después, en 1895, la revista El Esperantista, que fue la primera revista que se creó en esperanto y que tuvo bastante importancia en ese momento, fue prohibida en la Rusia zarista porque publicó un artículo de Tolstoy. Ya es un indicio de que aquí hay que ir con cuidado. Y a partir de aquí, bueno, en 1922 se prohibió la enseñanza de esperanto en Francia, en 1935 se prohibió en Alemania. En Alemania, claro, los nazis entendían que el esperanto era un idioma de judíos, Zamenhof era judío y izquierdista, por lo cual lo prohibió y se quedó dentro. En el 36 también prohibieron las asociaciones esperantistas, en Portugal también se prohibió. Y hacia esa época, en la Unión Soviética, que hasta la fecha había apoyado mucho al esperanto, el amigo Stalin ya sabemos todos cómo estaba, de la cabeza, y cambió el chip y pasó a perseguir por completo el esperanto. De hecho, la Internacional de Esperantistas Proletarios fue prohibida y cogieron a la dirección y se los mataron a todos y el tema se acabó rápidamente. Sobre el tema español luego hablaremos porque sí que explicaré con más detalle cómo fue en España. Después de la Segunda Guerra Mundial el tema no fue mucho mejor porque en los países de la órbita soviética también siguió prohibido el esperanto hasta que ya después de la muerte de Stalin, pues poco a poco fueron saliendo adelante. En Estados Unidos, por ejemplo, nuestro amigo McCarthy, de la caza de brujas, pues también con su aguda opinión y su aguda visión del mundo, considera que el esperanto era casi sinónimo de simpatía hacia el comunismo, por lo cual es de suponer que también en Estados Unidos más de un esperantista ha recibido lo suyo. Curiosamente en China no pasó nada. En China el esperanto ha sido apoyado siempre. De hecho en China seguramente es el país donde más hablantes de esperanto hay hoy en día. Y siempre han permitido que se saquen revistas en esperanto. Lo que pasa son revistas apoyadas por el régimen, con lo cual son muy bonitas, pero luego tienen críticas están controladas. El esperanto en España. Pues sin que sirva de precedente, en este país fuimos espabilados con el esperanto y ya en el año 89-90 ya se hicieron varios cursos en España y se presentó una primera gramática en español. Básicamente en esa época lo movían militares y científicos, muchos de ellos masones, que como estaban con este espíritu de innovación y de buscar la mejora con los pasos de los tiempos, pues vieron el esperanto una oportunidad. Es curioso. En España básicamente ha habido dos líneas, esta que os digo de militares, científicos, lo que sea la línea burguesa y luego la línea obrera. Pero en un principio quienes tiraban del carro fue este movimiento burgués, con muchos militares metidos en ellos, y que bueno, tuvieron bastante éxito porque constituyó la Sociedad Española para la Propaganda del Esperanto en 1903, y en 1909 ya consiguieron celebrar en Barcelona el quinto Congreso Internacional de Esperanto, que bueno, fue un éxito organizativo, de participación,
una pasada. El único problema de este quinto congreso es, claro, pasó en Barcelona en 1909, poco después de la Semana Trágica. Hubo gente de, digamos, los esperantistas de izquierda que intentaron que no se celebrara el congreso, pero el gobierno apoyó y el movimiento burgués esperantista se va a celebrar aquí y se hizo. Dando un poco más de detalles sobre esto que os comento, el tema militar y burgués. En 1910 se fundó una Asociación Española de Militares Esperantistas, que estaba apoyada por Alfonso X. En 1911, gracias a la acción de este grupo de presión, ya se permitió la enseñanza del esperanto en la universidad. Como esta gente estaba muy bien relacionada con el mundo de la monarquía y el gobierno, pues se movieron bastante por todas partes, hicieron labores de propaganda del esperanto, estaban muy bien vistos y tuvieron bastantes éxitos en la línea divulgativa esperantista, pero sin tema ideológico, ¿vale? En 1925 crearon la Asociación Española de Esperanto, que sustituyó a la anterior de la propaganda del esperanto. Y bueno, mencionar, porque a lo mejor algunos suenan, si alguien tiene interés, es una historia curiosa. El líder de esta Asociación Española de Esperanto fue Julio Mangada. Era un militar, republicano, masón, radical, como un solo, que bueno, tuvo también sus actuaciones durante la Guerra Civil. Es un personaje curioso. Si tenéis ganas de leer su biografía, la verdad que es curioso. Esto vendría a ser el grupo esperantista burgués oficial, entre comillas, porque al mismo tiempo en varias comunidades, en varias regiones, comunidades, Cataluña, Euskadi, Asturias, Valencia, también se fueron creando grupos esperantistas, también de la pequeña burguesía, que estos grupos estaban más por una labor descentralizada. Ya en aquella época tenemos un poco la pelea entre el centro y la región, ¿no? Mientras que la Asociación Española de Esperanto tenía una visión centralista, de hecho de la gente que estaba cerca del poder, estos otros grupos, el grupo de Cataluña se preocupaba de la labor de divulgación del esperanto en Cataluña, en Euskadi, en su zona y tal. Y crearon la Confederación Esperantista Española. Entonces ya, como podéis imaginaros, hubo sus rivalidades, sus peleas entre uno y otro, peleas personales, e incluso temas de denuncia. Por ejemplo, la Federación Catalana de Esperanto fue disuelta en 1928 por el gobierno de Primo de Rivera. Se supone que porque la Asociación Española de Esperanto metió mano en ellos, gente interna en medio. Bueno, peleas entre ellos. El tercer grupo, que aquí es donde vamos a hablar un poco más, fue el tema del esperantismo obrero. ¿De acuerdo? Básicamente, quien llevó adelante más trabajo dentro del mundo obrero proletario del esperanto fueron los anarquistas. También hubo socialistas y luego posteriormente comunistas, pero fueron los anarquistas quienes más tiraron del carro. Ya en 1908 se sabe de un grupo esperantista libertario en Barcelona que se llama Motivo de Libertad, y en 1910 en el Congreso Fundacional de la CNT se aprobó proponer la adopción del esperanto y se recomendó su estudio en los sindicatos. Esto es aprender y usar el idioma esperanto y apoyarlo individual y colectivamente por su carácter universal, no sujeto a fronteras nacionales de ningún tipo. Y otras razones ideológicas muy interesantes, coherentes con el ideario anarquista. En el segundo congreso de la CNT se vuelve a recomendar el estudio del esperanto. Se considera imprescindible que el esperanto sea la lengua internacional de la CNT. En 1927, cuando se funda la FAI, también había una referencia al uso del esperanto. En el tercer congreso de la CNT, en 1931, se aprueba proponer el esperanto como lengua de la AIT. E incluso Ángel Pestaña, que fue delegado de la CNT al segundo congreso de la tercera internacional, también propuso la adopción del esperanto como lengua internacional. Realmente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, el esperanto era un tema importante para la CNT, para el anarquismo español de principios de siglo. En el PSOE también hubo, en el mundo socialista también hubo apoyo al esperanto, se crearon revistas y grupos, la revista bilingüe socialismo esperantista, hubo grupos obreros en diferentes ciudades, e incluso en un congreso del partido en el de 1928 se aprobó una resolución para que se enseñara esperanto en las casas del pueblo que tenía
Hay una particularidad dentro del movimiento anarquista, y es que en 1907 apareció el hilo, que viene a ser una derivación del esperanto. No es exactamente el mismo idioma, tiene sus diferencias, pero bueno, a partir del esperanto hubo esperantistas que creaban el hilo. Entonces, el hilo básicamente es un invento francés, el autor era francés, y le quitó varias cosillas para que fuera más fácil de aprender para los franceses. Pero aquí en España también hubo gente que aprendió el hilo, y lo hacían un poco porque, claro, veían que el esperanto sí estaba muy metido en el mundo obrero, pero también había muchos burgueses que hablaban esperanto, y en cambio el hilo no. El hilo no hablaba ni Dios, los cuatro que lo hablan aquí decían, este parece que es más anarquista el hilo, ¿no? Pero bueno, una curiosidad. Claro, estamos hablando de los años 30, años 20, en una época donde surgieron muchos movimientos, donde había movimiento vegetariano, había movimiento nudista, pues había mucha gente que estaba metido en todo este rollo y era esperantista, vegetariano, naturista, practicaba la libertad sexual, o sea, vamos, lo más de la época, estaban al loro, que se diría ahora, ¿no? ¿Por qué se aprendió el esperanto? Lo mismo que hemos comentado antes, porque era fácil de aprender y porque servía para la comunicación internacional. Eso es algo que luego en la segunda parte de la charla teníamos que hablarlo más, ¿no? Finalmente comentar que también el movimiento catolicismo, la Iglesia española también consideró que el esperanto era peligroso, dejarlo en manos de radicales e izquierdistas, y también creó su propio movimiento esperantista católico para intentar controlar un poco el asunto. Entonces ya llegamos a lo que era la República, la Guerra Civil. Claro, la época de la República ya, si el movimiento esperantista era fuerte, aquí fue brutal. A partir de 1931 se crearon grupos esperantistas por todas partes, sobre todo en Cataluña. En Cataluña siempre ha habido un movimiento esperantista muy fuerte. En el 34 se celebró un congreso de SAT en Valencia, o sea que realmente el movimiento era fuerte. Vino la guerra. Durante la Guerra Civil, la principal función del esperanto fue la propaganda. En Cataluña, otra vez, la Generalitat utilizó a un grupo esperantista, se creó un grupo esperantista antifascista en Cataluña, que fue utilizado por la Generalitat para traducir todos los comunicados, todos los decretos que iban saliendo. Cada 15 días se publicaban los comunicados de prensa que salían en esperanto y que se distribuían por todo el mundo. Incluso la Generalitat patrocinó el 50 aniversario de la creación de esperanto en 1937, se hizo una exposición muy bonita. Esto es lo que sería la parte oficial. Por la parte de los partidos y organizaciones obreras, evidentemente también se utilizó muchísimo el esperanto para la propaganda bélica. La CNT tenía su propia revista, el Informa Bultero, boletín informativo. Esta revista, no sé deciros si se saca el día diariamente o semanalmente, porque he encontrado fuentes distintas que decían que salían cada día o cada semana, pero bueno, que estaba ahí. El POU también sacaba sus propias revistas en esperanto, de hecho el Andreu Nin era esperantista, el PSUV también sacaba sus propias revistas. Aparte de eso había programas en la radio en esperanto durante esta época, se utilizó muchísimo para el tema de propaganda. Sin embargo, la publicación en esperanto más conocida fue la Popola Front o Frente Popular, que se hizo en Valencia, un esperantista valenciano dedicado a esta revista, que digamos que era la revista oficial de la República. Entonces, claro, como ya sabéis, llegó un momento a partir de mayo del 37 en el cual la pelea entre comunistas y anarquistas, ya sabéis, y esta revista, el Frente Popular, vino a ser un poco el portavoz del gobierno, un poco más en la línea anarquista, en la línea comunista. Entonces ya podéis imaginar que hubo sus problemas porque, por ejemplo, en un momento que la revista SAS sacó un artículo hablando de los hechos de mayo del 37, la respuesta del Frente Popular fue acusar a los anarquistas y a Opón de vendidos a Franco. La guerra que todos conocemos, que hubo entre anarquistas y comunistas, también pasó al mundo de la esperanza. Aquí no nos olvidamos. En las guerras internacionales también hubo bastantes esperantistas. Había el rumor, incluso se constituyó un batallón formado solo por esperantistas, no llegó a tanto, pero bueno, sí que se utilizó bastante el esperanto en las guerras internacionales. Se hicieron cursos en el frente, el esperanto, estuvo bastante presente en todo lo que fue la contienda bélica.
Y luego está el otro bando, en el bando nacional también había esperantistas, porque como antes hemos hablado, muchos militares. El esperanto, una buena parte de la entrada a España fue por el mundo militar. Pues había esperantistas en el bando nacional, de hecho algunos llegaban a ser generales, o sea, cargos importantes. Y en su momento propusieron al cuartel general de Burgos de utilizar el esperanto para propaganda. Pero digamos que el esperanto tenía una imagen izquierdista total y judía, con lo cual el cuartel general le dijo que no y se acabó. ¿Qué pasó? Pues que ciudad queda tomada por las tropas nacionales, o en las que triunfó la revolución cuando empezó la guerra, los grupos operacionales fueron prohibidos automáticamente. Hubo alguna excepción, por ejemplo en Zaragoza, pero allí fue porque el coronel que tomó la ciudad era esperantista y dijo que allí no me lo tocara a nadie y seguía mucho mal. Pero en general el esperantismo fue prohibido y hubo muchísimos fusilamientos de esperantistas. En Córdoba hubo una matanza bastante importante y entonces hasta la Iglesia Católica, hasta el mundo esperantista católico se preocupó porque empezó a poner rumores de hostia, Franco está matando esperantistas. Y se dirigieron al cuartel general de Franco y le dijeron, ¿qué ha pasado aquí? Entonces el cuartel general les tranquilizó y dijo que no, que si los habían matado no eran por ser esperantistas, eran por ser rojos, republicanos, lo que fuera, por ser esperantistas, tranquilos. ¿Vale? Pues, las investigaciones que se han hecho sobre este tema sí, vienen a decir que sí, efectivamente. Sí. Lo que pasó en Córdoba, que murieron muchos esperantistas, fue porque claro, había una relación muy fuerte entre esperantistas y movimientos de izquierda. Y bueno, a partir de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, pues ya el tema del esperanto decayó bastante, sigue existiendo, pero bueno, ya no es lo que era. Ahora voy a tocar otro tema, que es, ya Jordi me lo ha pisado antes cuando ha hecho su introducción, que yo creo que es el que luego en el debate, si os parece bien, quizás sería el que más tendríamos que tocar, ¿no? Y es, hoy en día, ¿tiene utilidad el esperanto para el anarquismo, para el mundo libertario? ¿Tiene sentido? Bueno, aquí en esta exposición, por ejemplo, hay dos paneles que además están aquí. Uno es lengua como arma de poder y otro es la lengua como dominación. O sea, la lengua no es algo inocuo, no es imparcial. Hace ya más de 500 años, Antonio de Brija, creador de la romántica española, castellana, ya dijo, siempre la lengua fue compañera del imperio. Y a Winston Churchill se le atribuye una frase muy graciosa que dice, es necesario un idioma universal para todos, y es necesario que dicho idioma sea el inglés. Claro, ahora, tal como ha dicho Jordi antes, y vosotros lo estáis pensando, bueno, pues si ya está el inglés, ¿para qué necesitamos más? ¿Para qué tenemos esperanto? Bueno, yo no voy a vender esperanto, solo quiero dar unos apuntes aquí de reflexión y luego en el debate, si queréis, lo desarrollamos más. Yo os diría que el inglés no es la lengua internacional. El inglés es una lengua colonial, en este momento es la más extendida, y es la hegemónica. Y no hace falta que os explique cómo lo ha conseguido, y la fuerza. Y el que no lo entienda, pues que lea libros, porque... Pero claro, tenemos que pensar si nosotros como libertarios vamos a aceptar esto. Ahora hay un grupo de gente que está desarrollando la teoría del imperialismo lingüístico. Igual que todos sabemos, el mundo anglosajón, la cultura anglosajona nos está invadiendo, con lo que ello conlleva. El modo de vida americano es el modo capitalista. Pues claro, tenemos que plantearnos si cuando hablamos de la antiglobalización, cuando hablamos de resistir al capitalismo, cuando decimos de no beber Coca-Cola o no ir a un McDonald's, pues a lo mejor también tenemos que plantearnos no hablar inglés. Es difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que está todo bastante relacionado. Una cosa sí que tenemos que tener clara, y es que hoy en día, más que nunca, necesitamos una lengua internacional, una lengua universal. Hoy en día la realidad no se decide aquí, no se decide ni en San Boi, ni en Cornellà, ni en Barcelona, ni en Bruselas, vete a saber dónde se decide. O sea que hoy en día más que nunca necesitamos una lengua para poder contactar con gente de todo el mundo. Y que nos puedan explicar qué es lo que está pasando allí, porque lo que pasa allí es lo que nos pasa a nosotros. Claro, ahora mismo con internet
esto es facilísimo. El facilísimo es saber inglés. Y si la persona que está a lo mejor, yo que sé por decirte, en Mali, que ahora hay una guerra, de repente aparece una guerra en Mali, nadie sabe por qué, pues hostia, quizá que te lo explique un tío de Mali, pues te lo entenderás mejor que no viendo la tele o leyendo los periódicos. Pero claro, en Mali hablan francés. Si tú ahora encima dices que solo sabes hablar inglés, la cosa se va a complicar. Hoy en día yo creo que más que nunca sí que es necesario aprender. Luego hay otro concepto y es el tema de, hostia, la situación actual que estamos viviendo como trabajadores. Hay una situación de ataque directo a los trabajadores en todo el mundo. Entonces estamos asistiendo a un momento en que la burguesía internacional está unida, las multinacionales están unidas y el movimiento obrero está cada vez más dividido, cada vez más separado. Ahora, por ejemplo, recordar la primera internacional, la segunda, la tercera, la cuarta internacional, y comparamos con lo que está la situación que tenemos ahora en el movimiento obrero y es absolutamente lamentable. Más que nunca tenemos que resucitar esta internacional, como lo queramos llamar. Pero claro, para nosotros, para el mundo libertario, no nos interesa una estructura jerárquica, nos interesa una estructura internacional basada en la democracia directa. La democracia directa, ¿qué gracia tiene? La democracia directa tiene la gracia de que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podríamos ser un delegado para asistir a una reunión de compañeros, de trabajadores europeos en no sé dónde. Claro, para que cualquiera de nosotros pueda ir allí, necesitamos una lengua común. Porque si no, ¿qué pasará? Que habrá una casta burocrática que hace años era gente con posibles para poder aprender idiomas. Hoy en día ya más gente habla inglés, pero bueno, no todo el mundo lo hablamos. Y si no tuviéramos esa lengua internacional fácil de usar, fácil de aprender, estaremos cayendo en la trampa de siempre. Habría la casta burocrática, los intermediarios, que irían haciendo y tú estarías ahí esperando a ver qué te dicen. No es factible una unión internacional, una democracia directa real, si no es con ese idioma común. Estoy dando pinceladas, tengo más rollo aquí, pero bueno, yo creo que después si lo queréis lo vamos ampliando, ¿no? Ya para finalizar, quería aclarar unas cuantas cosas sobre el esperanto, siempre desde este punto de vista que os digo de la utilidad para el anarquismo, para nosotros hoy en día, ¿no? El esperanto no es una solución mágica, hay que currarse, hay que aprenderlo. Lo que sí que está claro es que es fácil de aprender, incluso para gente que no tiene una formación escolar muy fuerte, una formación universitaria, es fácil de aprender. Ventajas, no es la lengua oficial de ningún país. Dicen que algún país hace muchos años que lo tuvo como oficial, pero era un país que subió unos cuantos años y ya no existe. No es propiedad de nadie, de ningún país, ninguna institución, ningún individuo que sea suyo. ¿Vale? El esperanto además no pretende sustituir a ninguna lengua internacional. El esperanto, su autor ya lo dijo en su momento, es una herramienta para poder comunicarlos gentes de diferentes países. Cada uno que hable su idioma, pero luego por encima, para poder la comunicación internacional, para eso está el esperanto. El esperanto ahora podríamos decir que ahora es una herramienta buena para nosotros. Ahora, a lo mejor dentro de 50 años o de 10 o el año que viene, pues ya no sirve, porque resulta que se inventa el inglés fácil para todos y ya no hace falta el esperanto. Hasta que se invente esa otra herramienta sustitutiva es la que tenemos y nos va bien. Un argumento más que podemos decir es que de momento no existe ninguna policía esperantista o ejército esperantista que se haya dedicado a pegar tiros a los trabajadores. Eso es un argumento bastante útil, cosa que no podemos decir en otros idiomas. El último punto sería este: el esperanto es una solución posible, actual. Que luego de aquí 50 años no sirve, pues se cogería otra. De hecho, esta charla la di también en Burgos cuando se dio la negociación. Y en el debate posterior hubo un compañero que pregunta, bueno, ¿y si un día el esperanto resulta que lo asume el sistema, el poder, y entonces lo promociona? ¿Qué hacemos? Porque ya no sería un idioma de los trabajadores. Que me quede así, pues habrá que inventarse otro, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, para que veáis cómo pueda decir a la mente humana. Y ya para acabar, no os caliento más la cabeza,
me gustaría leer un acuerdo del último congreso de la CGT de Cataluña, presentado a raíz de gente de esta federación, no soy nadie, que dice así: el 9º Congreso Confederal de la CGT de Cataluña, teniendo en cuenta la urgente necesidad de una cooperación internacional completa de todos los libertarios en la batalla contra el capitalismo, teniendo en cuenta que esta cooperación necesariamente debe estar gobernada por procedimientos de democracia directa y que esto solo sea posible mediante el uso de una lengua internacional común, teniendo en cuenta que no es posible que esa lengua común sea ninguna lengua nacional, en primer lugar a causa de las dificultades para la mayoría de los trabajadores de aprender otra lengua natural, en segundo lugar a causa de la ofensa comparativa que sería el hecho que parte del movimiento utilizara su propia lengua nativa y otra parte tuviera que utilizar una lengua que tiene que aprender. Y finalmente a causa de los problemas ideológicos que generaría el uso posible, como tal lengua común, de alguna de las actuales lenguas colonialistas hegemónicas. Decide declarar la lengua internacional esperanto como la actualmente más adecuada para la puesta en marcha de relaciones igualitarias y horizontales entre los trabajadores de todo el mundo y entre las organizaciones libertarias. Animar a todos los órganos de la CGT para que estimulen la difusión y aprendizaje de la lengua internacional entre sus afiliados y amigos. Y proponer a todas las organizaciones libertarias la estimulación del aprendizaje del esperanto con el objetivo de hacer posible el uso del esperanto como lengua de trabajo en la coordinación del movimiento libertario internacional. Llega 7 de febrero de 2020. Espero que no se haya ocurrido. Tenéis suerte porque me he saltado un montón de rollo, que si no... Preguntas, críticas, insultos... No, yo quería hacer, estaba mirando luego me eché un vistazo, ¿no? Y quería saber si realmente cuando, a lo mejor más clarificado el tema de cuando se tomó el franquismo, aparte de las depuraciones que decías que había habido sobre esperantistas, si luego entiendo, por lo que he leído desde lejos por aquí, que sí que siguió, ¿no? Sí, su proceso, ¿no? Creo que fue 1947. Claro, porque claro, soportó, ¿no? Sí, en 1947 se fundó la Federación Española de Esperanto, que todavía existe. Pero esa Federación Española de Esperanto tenía... en el momento no voy a decir. No, estaba apoyada por el régimen. Estaba apoyada por el régimen. sí, pero ten en cuenta una cosa. Por ejemplo, hoy el presidente de la Federación Española de Esperanto, que es el gran jefe de los esperantistas neutrales, de los esperantistas burgueses, es miembro de SAR, es decir, de la organización nacionalista, de la organización obrera y de la organización izquierdista. Es decir, que hoy en día no se puede marcar tanto esta división, porque primero que hay mucha gente que está en otro sitio, segundo que hay mucha gente, sobre todo gente joven, del movimiento neutral, que en realidad no es neutral y que actúa políticamente y que están metidos en el 15M y que están armando bulla en la calle. Y si vas a mirar, pues bueno, alguno que otro de los que están en el movimiento comprometido, pues están lo suficientemente dormidos como para decidir que bueno, que igual no pasan de ser neutrales, ¿no? Y hoy en día la cosa es más, la división es más así. La misma UEA es lo mismo, pero a nivel universal. Inicialmente era la montón suizo comprometido políticamente y además de izquierdas y que mandaban, digamos, resoluciones y manifiestos no anarquistas, pero sí de izquierda.
y actualmente no se sabe muy bien. Hay una especie de pelea de manera que hay gran parte de UEA que está actuando y que está publicando cosas que uno ve claramente que son políticamente de izquierdas, mientras que la estructura orgánica de UEA sigue manteniendo su posición. Hoy en día es difícil de ver así. De la misma manera que es verdad que algún fascista, algún militar fascista también era esperantista, pero por ejemplo hay algo que llama mucho la atención y que solo ha pasado en España. En el resto del mundo prácticamente no ha pasado, excepto un poquito en Francia, que aquí en España el esperanto lo introdujeron militares, y es un poco choca. No debería chocarnos tanto. Hasta la guerra civil España es prácticamente, por lo menos a nivel cultural y en otros niveles bastante también, es un país medieval. De manera que si alguien quería ser un intelectual y no era un hijo de papá, o se hacía cura o se hacía militar. Y esa es la razón por la que, si miráis por ejemplo el movimiento masónico, pues casi todos los masones, si no tenían mucha pasta, eran militares. Y a los esperantistas les pasa lo mismo. Es decir, que en España dedicarse a las tareas intelectuales va muy ligada al ejército, porque de hecho ser un militar en España hasta la guerra civil solo implicaba ser prácticamente un aristócrata. Era ser noble, era ser uno pues, que no necesita trabajar. Y ese es el que tiene tiempo, y ese es el que se dedica a la cultura, a la literatura, a la poesía y al esperanto. Y el que tiene manías masónicas o de sectas religiosas raras. Entonces, claro, esto en otros países no pasa. O si pasaba en la Edad Media, pero en 1930 ya no pasaba en otros países. Pero en España sí, porque en España, bueno, todo el mundo sabe la razón que estamos metidos. De hecho, también lo que pasa es que realmente... Claro, es que me sorprende, ¿no? que el régimen franquista lo permitiera el esperanto si venía de esa raíz masónica, ¿no? Está el otro con los masones. Pero también piensa que... El otro intentó ser masón y no le dejaron. Ya. Eso sí lo he escuchado. No hable de Franco que se pone de esa. No, pero eso que me sorprende. No, lo que pasa es que también simplemente lo que hizo Franco fue seguir un poco lo que venía de Alemania. Alemania y Portugal se prohibió el esperantismo, se prohibió los esperantistas, y aquí en España pues se fue un poco lo mismo. Pero realmente, cuando esto lo he comentado de la matanza de Córdoba, Pero si está desconectado. Esto que os he comentado de la matanza en Córdoba, que hubo una pregunta del mundo eclesiástico católico, la respuesta oficial fue que no había nada contra el esperanto. Pues claro, como hay algunos militares que sí que fueron sin programas generales, que eran esperantistas, se supone que pues, no había pasado la guerra, acabado el nazismo y tal, pues los esperantistas que quedan aquí no son peligrosos. De hecho, los que nosotros estaban en la cárcel no se habían ido, los malos ya no estaban. He leído aquí que decía que a lo largo del siglo XXI pues el 90% del patrimonio lingüístico, ¿no? Pues probablemente se iría perdiendo. Supongo en la teoría pues el esperanto pudiera ser una solución, puesto que es lo que debe ser por sustitución, ¿no? De las lenguas minorizadas, ¿no? Bueno, es que el esperanto nunca ha pretendido sustituir a la lengua nacional. Tiene un objetivo más de facilitar la... Yo creo que es lo que comentas tú de esa exposición. Claro, piensa que esta exposición lo han hecho, son profesores de Burgos, de instituto. De hecho, el Conrado es de filología griega y latina, y la Amalia creo que también está relacionada. O sea, gente que le interesa el punto de vista más divulgativo. Pero claro, lo que es la desaparición de las lenguas sí es un tema importante, que la UNESCO ha hecho este cálculo. ¿Esto qué tiene que ver con el esperanto? Bueno, es que el esperanto no... Pero supongo que precisamente puede ser, bueno, en la teoría, ¿no? Una herramienta para evitar la sustitución lingüística, ¿no? Claro, tienes razón. Claro, ¿por qué desaparecen las lenguas? Básicamente porque hay una lengua más fuerte
sobre todo el inglés, y hace que se pierda el interés por la lengua nacional, claro. Pero el esperanto realmente no es así. El esperanto, al ser una relación igualitaria que todo el mundo la tiene que aprender, que no hay ningún país detrás, en principio no se daría esta situación de hegemonía. Y si en algún momento pudiese pasar a ser lengua materna de algún grupo, perdería esa capacidad. De hecho, ya es lengua materna porque sí que hay gente que tiene el esperanto como lengua materna, porque en su caso hablaba. Por algún sitio he leído se habla de 1000, 10.000 personas, que claro, las cifras de gente que habla esperanto, hay quien en plan broma dice, hay exactamente 2.129.000. Sí, pero eso es complicado porque es verdad que ha habido bastantes matrimonios de gente de países distintos que eran esperantistas y que por tanto la lengua familiar ha sido el esperanto. Pero eso no significa necesariamente que los hijos, pese a haberse criado en un ambiente esperantista, después hayan sido esperantistas. Algunos sí que lo son los llamados de Nazca, de Nazca esperantista, pero relativamente son pocos y no todos los hijos de esperantistas, me refiero a de los dos, que todo el matrimonio fuese esperantista, acaban siendo esperantistas, de la misma manera que no todos los hijos de anarquistas son anarquistas. Hay cada nazi por ahí que da miedo. Y respecto a lo que decías hasta que se vacune. Sí. Hasta que nos vacune, quieres decir. Respecto a lo que decías de la sustitución lingüística, eso también es un asunto bastante complejo. Es decir, el esperanto está visto por las gentes que defienden el mantenimiento de las lenguas minoritarias y minorizadas como una herramienta para defenderla. Sin embargo, no deja también de ser un peligro de extinción de estas lenguas, porque si realmente acabas usando mucho una lengua, sea la que sea, y por el motivo que lo utilices, dejas de usar otra. Es decir, que la cosa es un poco... sin embargo, los enemigos de las lenguas minoritarias no miran el esperanto para nada, y en cambio los que desean defenderlas sí que lo miran y suelen utilizarlo en este sentido. No sé muy bien si con razón o sin ella, pero lo hacen. De hecho, no solamente de las lenguas realmente en peligro de extinción, sino incluso muchos nacionalistas catalanes quieren utilizar el esperanto, se supone que en defensa de que no quede el catalán sustituido por el español o en su caso por el inglés. No sé si con razón o sin ella, porque igual sí que si todos nos dedicamos a usar el esperanto acabamos sin hablar en catalán. En el caso del catalán quizá sería muy difícil. En el caso de un idioma que apenas lo hablan 5 o 6 mil personas, pues igual es una cuestión compleja. En cualquier caso, si desaparecen estas lenguas, lo que seguro es que no será por culpa del esperanto. Desaparecen porque es que realmente la situación está así. Y aparte, todas algún día tienen que desaparecer. Bueno, van evolucionando y puede ser que llegue un momento que no aparezcan en nada la original. Tenía entendido. ¿Qué instrumentos tienen las organizaciones libertarias o de trabajadores en general para fomentar el aprendizaje del uso del esperanto a nivel internacional y a nivel también de este país, de Cataluña y de España? A nivel internacional, yo creo que el principal problema que tienen las organizaciones obreras no es tanto de qué herramientas tienen para usar el esperanto, sino qué herramientas tienen para tener relaciones internacionales, porque la verdad es que la relación internacional es una de esas cosas que suelen ser, o bien vienen a partir de los gobiernos, como por ejemplo en el caso de la CES, de la Confederación Europea de Sindicatos, o vienen casi que por contactos personales. Por contactos personales que algunos miembros de una organización tienen con algunos miembros de otra organización, y que las organizaciones lo aprovechan, ya que están ahí, pues
Son cosas, una relación internacional seria, yo no la conozco. Es verdad que CGT lo está intentando a través de la coordinadora rojo y negro, es verdad que CNT está en la Asociación Internacional de Trabajadores, que al menos en teoría son ese instrumento, pero que en realidad funcionan de un modo muy... Se puede decir que una relación internacional seria de las organizaciones obreras, y particularmente las anarquistas, no existe más que a través de Internet. Son relaciones personales casi. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Pues hoy en día Internet. A nivel interno, a nivel nacional o incluso a nivel catalán, los mismos sindicatos pueden montar los cursos que quieran. En este sindicato se han montado cursos de Esperanto y sería bueno que a partir de esta exposición surgiera otro. De hecho, ya hay alguien que se ha apuntado como interesado en participar en algún curso de Esperanto. Esta puede ser una herramienta. Claro, una herramienta, digamos, institucionalizada no la hay, primero porque no todas las organizaciones tienen grupos esperantistas metidos dentro, y segundo porque aún las que sí lo tienen, pues bueno, la cosa no es tan multitudinaria como para tener una cosa, pero posibilidades hay. Primero, de esperantistas que sean miembros de la organización, que lo hagan, y segundo, entrar en contacto con asociaciones de esperantistas, que de eso sí que hay, que están encantadísimos de dar cursos de Esperanto donde sea. Aquí en el Polo Norte a dar un curso si se lo piden. Esas serían, digamos, las herramientas actuales reales. Una, pues ponerse en contacto con KEA, la Asociación Esperantista de Cataluña, y pedirles un curso. Y ellos encantadísimos, vamos, se darían de bofetadas por venir a dar un curso. Otra, aquí, pues bueno, los cursos que montamos nosotros, más posibilidades. Saten Hispanio o Izquierda y Esperanto es una asociación que está ligada a SAT, que también estarían encantados de dar cursos donde sea. Las herramientas serían estas. Las herramientas así de una cosa más... No, porque es algo que está minoritaria que no da para mucho. Dentro de esa existe la fracción libertaria, que son gente que es de diferentes organizaciones anarquistas por todo el mundo. Que bueno, tampoco es que lo dice, saca una revista, ¿no? La Chana Liguilo. Y van haciendo sus congresos aprovechando los de SAT. No es para echar las campanas a alguno, pero en fin, hay movimiento. Pero por ejemplo tiene una cosa buena, y es que a nivel español, dentro de esta fracción, es quizá uno de los pocos sitios donde hay militantes de CNT y militantes de CGT que están colaborando tranquilamente, sin darse de bofetadas. Cosas que se han hecho, pues ahí tenéis una fotografía tomada en Montpellier, en Francia, en la que se realizó una charla y una manifestación en la que había 4 grupos anarquistas y nos invitaron a nosotros, pues porque somos esperantistas, nos invitaron por eso, nada más. Sí, bueno, que tengo entendido que se elaboró o se ha ido elaborando una lengua pues como de retazos de otras lenguas o... ¿Esperanto? Sí. No es exactamente así. El Esperanto se basa en lo que sería la raíz, y a partir de la raíz le vas añadiendo sufijos o prefijos y vas construyendo todas las palabras. Lo que son las raíces sí que un 60% tiene un origen más o menos latino, un 30% anglosajón y un 10% eslavo. Pero no es exactamente lo que has dicho tú. La gracia del Esperanto que le hace fácil de aprender es precisamente esto, que a partir de la raíz sí que la tienes que aprender. Tienes que saber que dónde es de raíz de casa, cómo es raíz de ser humano, etc. Una vez con eso y sabiendo los prefijos y sufijos, lo haces todo. Entonces, nada, pues eso, buscando simplemente por la Wikipedia, ¿no? A ver qué es este tal.
cuando has comentado lo del ido, ¿no? Ahí creo que ponía que lo ampliaban, pues a lo mejor cogiendo también algún tanto por ciento pues, de lenguas, otras lenguas, ¿no? Orientales, o puede ser. El ido, esencialmente lo que diferenció el esperanto del ido fue el intento de simplificar un poquitín más la ortografía y algo la gramática, pero lo que les preocupó más fue añadir muchísimas raíces para que se pareciese más a los idiomas europeos. Con lo cual, esta manía por añadir cosas nuevas, lo que ha conseguido ha sido desfigurar totalmente el idioma y convertirlo casi en un idioma lleno de contradicciones, no ya solo de excepciones, sino incluso de contradicciones. El ido se inventó esencialmente porque un militar francés, que después se hizo facha, mira, yo creo que ya lo era antes, pero esas cosas que yo creo que tuvo el militar. Yo no sé si el militar. En cualquier caso, para él esencialmente el hecho de separarse del esperantismo, de crear su nuevo invento, fue el rechazo de la idea interna del esperanto. Es decir, de toda la idea del humanismo, de toda esta idea humanista, de toda esta idea ética que Zamenhof pretendía que formase parte del mismo idioma. Él quería que el idioma fuese total y absolutamente neutral, y para ello se separó del esperanto. Y cuando se creó esta escisión fue muy curioso, porque hubo alrededor del 70% de los lingüistas esperantistas que se pasaron al ido, y en cambio de los esperantistas no lingüistas solo se pasaron un 15%. Es decir, todos los que se pasaron son lo que se ha venido denominando finbenquistas, ¿no? Los que creen que la función del movimiento esperantista es conseguir que los gobiernos asuman el esperanto para las relaciones internacionales. Claro, es muy diferente de lo que pretendemos nosotros, entre otras cosas porque nosotros queremos que no haya gobierno, entonces, y de alguna manera es verdad que algunos anarquistas se tiraron en España, se tiraron de cabeza al ido, pero fueron los llamados anarquistas individualistas. Los anarcosindicalistas y los anarcocomunistas ni de broma, todos se quedaron en el esperanto. De hecho, uno de los problemas del esperanto es que cuando surgió la primera edición, digamos, del esperanto, el fundamento, tenía un número de raíces limitado, pero que ya casi posibilitaba el poder expresar casi todas las ideas, ¿no? Claro, desde entonces hasta ahora se han ido añadiendo más raíces al esperanto. ¿Y eso en qué se ha transformado? En que ahora cuando me dicen, hostia, voy a aprender esperanto, ¿no? Bueno, aprendo las reglas. Eso, los patadas todas las reglas están aprendidas. Luego ya te aprendes la construcción de la frase, etc. Y bueno, llega un momento que tienes que aprenderte las raíces, porque si no, no puedes. Claro, no debo aprenderte, pues yo qué sé, la primera vez fundamental no sé, había 1000 raíces, y ahora vienes a ver las que hay. Se va enriqueciendo y eso te obliga a aprender más cosas. Y además se va enriqueciendo, desgraciadamente, en algunos casos inútilmente. Porque no aporta nada, porque ya existe otra manera de decir en esperanto, pero bueno, el esperanto está vivo. La manera de incorporar nuevas palabras al esperanto es parecida a cómo funciona en cualquier idioma. Si tú eres una persona que escribe mucho en esperanto, que publicas en las diferentes revistas que hayas conocido, si inventas una palabra nueva, la vas poniendo, al final la gente la conoce, sabe de qué va y se acepta. Viene la academia de esperanto, la academia, y dice, bueno, esta palabra hace que todo el mundo la entienda, la voy a aceptar, ¿no? Y en muchísimos casos esa palabra no hacía puta falta, porque hay otra manera de decirlo en esperanto. A lo mejor más fea, menos sonora, a lo mejor menos parecida con el inglés o con lo que fuera, pero bueno, eso es un problema, porque claro, un diccionario de esperanto es un diccionario, tío.
Hay unos sí, hay unos Para no asustar. hay unos Claro, dentro del Esperanto, del movimiento esperantista, hay una cosa que se llama fundamentalismo. Fundamentalismo. Yo soy fundamentalista. Mucho. Y eso no significa ni que crea en Alá ni que crea en Jesucristo. Eso significa que intento basarme siempre que utilizo el Esperanto, primero en el fundamento de Esperanto. Si realmente me es absolutamente imposible ajustarme al fundamento, el fundamento es un librito, el primer librito que se hizo oficialmente del Esperanto, es el de las mil raíces que decía el compañero Jesús, y las tres primeras ediciones del diccionario de la Academia de Esperanto. Creo que van por la edición 12 o por ahí. Todas ellas no queremos saber nada de ellas. Nos quedamos con las tres primeras, o somos fundamentalistas. Y en mi opinión, el esperantismo obrero debería ceñirse al fundamentalismo. ¿Debería qué? Ceñirse a este fundamentalismo. Es decir, el Esperanto es una lengua. Como tal lengua, tiene todos los problemas que cualquier otra lengua que se esté utilizando. Realmente, el Esperanto es una lengua, ya no se puede decir que es una lengua artificial. Es una lengua planificada, pero una lengua que tiene 125 años continuados de uso internacional, ya no se le puede llamar artificial. Es una lengua que va evolucionando y que va teniendo los mismos problemas que otras lenguas, y lo único que lo diferencia de las otras lenguas son las soluciones que adoptan. Las soluciones son buenas, al menos hasta ahora, y al menos en general, y eso es lo que le da fuerza. Entonces, el Esperanto, por un lado, es una lengua que evoluciona como todas las demás, por otro lado, es una lengua que es una herramienta que se puede usar para lo que se quiera. Que no hay absolutamente ningún motivo para que un partido neonazi no utilice el Esperanto. No hay ningún motivo para que Saca el Destripador no fuese esperantista. No es imprescindible ser anarquista para usar el Esperanto. Simplemente los anarquistas, o al menos algunos de los anarquistas, consideramos que usar el Esperanto puede ser una herramienta muy interesante para el movimiento libertario. Pero por lo demás, pues claro, cada cual tiene sus ideas, tiene sus intereses, no ve igual el Esperanto un lingüista esperantista con intereses lingüísticos y sin intereses políticos, o por lo menos sin intereses revolucionarios, que lo ve un obrero con intereses revolucionarios. Se ve con unos ojos absolutamente distintos, y el diccionario es el mismo y la gramática es la misma. Pero claro, es que eso pasa en todos los idiomas del mundo. Eso pasa con el catalán, con el castellano, con el inglés. Y luego hay un concepto importante en todo esto, y es el concepto de la utopía. Cuando yo le comenté a un compañero que había empezado a aprender Esperanto, lo primero que hizo fue preguntarme ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y yo le contesté, ¿tú entiendes lo que es la utopía? Y ya me hizo falta nada más. El anarquismo es una utopía, el Esperanto es una utopía, muchas cosas son una utopía. Si no creemos en ella, pues nada, cerramos el chiringuito, vamos a casa, ponemos la tele y ya está, y no hay ningún problema más. Hay todo un conjunto de ideas que podemos calificar como utópicas o locura, como queramos llamarlas, pero si las perdemos, pues podemos aceptar la derrota definitiva. Nos queda el Barça para los que les gusta el fútbol. Es que por ahí van los tiros, hay que hacer un poco de sacrificio en ese sentido. Por eso no quiere decir que aprendas Esperanto, eso es complicado. De hecho, es muy curioso, porque como está pensado, el Saca el Esperanto se creó con la idea de que cualquiera lo podía entender. Pues claro, no es lo mismo lo que podemos pensar de un tío de aquí de Cornellá de San Boi, que lo que pueda pensar un africano de la etnia de los Otutotes o Tuntotes, o un chino de Manchuria. La estructura mental es diferente. Entonces en Esperanto, la idea es que cuando tú escribes un texto en Esperanto, tienes que
solventar todos los usos comunes que tiene el idioma el castellano, el catalán, estas palabras que tú utilizas pero que realmente no significan esto, y tienes que escribirlo de una manera que lo pueda entender cualquiera. Eso ya de per se es un ejercicio interesante y complicado. Pero es que si no, cuando se lo mandes al africano, al compañero africano o chino, no lo va a entender. No puedes utilizar las palabras, las frases hechas que utilizas aquí tranquilamente. Tiene su gracia. Entonces exige un grado de precisión que es la parte que a mí más exasperado. Porque cuando escribía los textos, cuando los corregíamos y tal, y me hacían las correcciones que decía, pues es que esto no entiende. Pero no, visto desde este punto de vista de que hay que intentar hacerlo de una manera exacta, o sea, el lenguaje es muy inexacto, eso lo sabemos todos. Pues la gracia del esperanto es que intenta ser exacto. Eso es complicado. Bueno, y el que tiene el cerebro en malas condiciones, por ejemplo, que las letras no le entran, ¿qué hace? Pues mira, una palabra cada día. 165 palabras al año, en 10 años. Una palabra cada día, ¿no? Parece que te baja. Hasta tú podrías, Zurita, ¿verdad? Hasta tú podrías. ¿Qué haces? Tener Nunca es tarde. 40 años menos, y entonces... 40 años menos y 40 millones más, sí. Bueno, yo creo que el esperanto se crea o se orienta como una forma para que la gente del mundo se entienda, ¿no? Ese es el fundamento principal, ¿no? Con independencia de que después lo hable quien lo hable o lo estudie quien lo estudie. Pero ese proyecto ambicioso, que en cierta manera hoy es más revolucionario que nunca, quizá que antes, que los primeros utópicos de Esperanto, pues resulta de que a los estados y a los entes que dominan, eso no interesa que se desarrolle de ninguna manera. Lógicamente, como tú decías antes, en una edad media, donde los burros iban por la calle con los cántaros en lo alto, quien tenía acceso a una intelectualidad mediana, yo no digo alta, pues era desde lo que te he dicho antes, de los curas hasta los militares, ¿no? Pero el pueblo, y bueno, y la gente rica, bueno, pero el pueblo generalmente no podía tener ese acceso. Pero hoy día entiendo que ni a esa gente le interesa, ni le interesa a los estados, le interesa el poder, que eso se desarrolla. Aparte de que exista internet, porque hay veces que con internet tampoco nos enteramos, ¿no? Aparte, a lo mejor con un idioma universal, pues sí, lo podemos entender todo el mundo, ¿no? Yo creo que ese es el fundamento esencial de lo que representa una lengua internacional para que todo el mundo se pueda entender. Pero vamos, eso implica que desde un principio, o por lo menos cuando los anarquistas o los anarcosindicalistas cogen el reto del esperanto, es porque en cierta forma ha habido siempre una orientación fundamental en el movimiento, que ha sido el trabajo coordinado y organizado. Y para estar coordinado y organizado, la mejor forma de entenderse, pues también puede ser el esperanto, ¿no? Entonces, la base yo creo que está en eso, en ver de qué forma se alienta la coordinación práctica en los sitios, en los centros de trabajo, ¿verdad? La coordinación práctica y responsable de la militancia, y se cultiva precisamente eso, porque sin coordinación no hay nada que hacer. Eso está clarísimo. Tú puedes montar una estructura sindical acojonante, pero si no tiene coordinación, pues no haces nada. Y aquí, por ejemplo, se intentó también montar así, ¿no? Si acordáis, ¿no? Solidaridad Internacional Libertaria, ¿no? Que tuvo muchos detractores, principalmente de la burocracia de esta casa, que al final la echó abajo de una forma bastante indecente. Y se intentó crear. Ahora parece que está la coordinadora rojo y negro. Bueno, pues a ver lo que pasa con esto. Pero vamos, cuando se intentó montar así y se empezó a tener las primeras reuniones con los sindicatos alternativos europeos
y se dio el salto a América Latina y hubo las primeras coordinaciones con Nicaragua, con Paraguay, toda esta gente. Pues alguien se creía que se estaban montando algo extra a la organización y le metió mano por todos sitios y hasta que la SIL se ha quedado en una página web que solamente la abre y pone SIL, pero ya no hay más nada. Una verdadera indecencia. Bueno, ahora la coordinadora roja y negra está intentando funcionar. De hecho, se están creando unos estatutos. Actualmente se está en ello y se está intentando organizarla de una forma más estable y más... No sabemos todavía cómo acabará la fiesta, pero es un intento. Bueno, pero vamos, aquello ya estaba en pie. Lo que pasa es que a ver si se recupera como mínimo aquello entrante que había en aquel momento, porque una de las reuniones que se hizo así un poquillo más fuertecita, que precisamente la voz cantante la llevó el compañero de Cataluña, ahora secretario general, fue en Sevilla, cuando aquel movimiento antiglobalización que se usó allí, las concentraciones y demás. Pero bueno, después hay otro problema, y es que hoy día existe también la facilidad tremenda ante reuniones internacionales o ante reuniones de distintos países, da igual, se puede afrontar ¿cómo se llama esto? La traducción simultánea. Te voy a hablar de la traducción simultánea. Bueno, yo no sé. Depende te voy a... automática. Automática, Juan. Hombre, depende cómo se monte eso. Yo no sé cómo se montará, ¿no? Te puedo hablar de Montpellier, por ejemplo. Te puedo hablar de Montpellier. En Montpellier te puedo decir que el compañero Enrique se largó un discurso de algo así como unos 20 minutos. ¿Cuánto? ¿Solo? Sí, es que iba cortando. Iba cortando. Y la traducción al francés duraba 2 minutos y medio. ¿Duraba qué? 2 minutos y medio. Eso no es subir, Era una capacidad de síntesis, una cosa extraordinaria. Esto depende cómo se haga, quien lo haga y que esté preparado para hacerlo. El problema es que para eso necesitas especialistas. Y un anarquista es absolutamente enemigo de cualquier cosa que huela a especialista. ¿De cualquier cosa qué? Que huela a especialista. Bueno, ¿qué? ¿No? Pues porque no queremos una casta de especialistas que esté metida entre medio de nuestra relación. La democracia directa, si se llama directa, es por algo. Es porque en medio no tiene que haber nadie, ni por razones políticas ni por razones técnicas. Pero eso no es que haya en medio nadie. Sí, eso es una persona que te está haciendo un favor. Sí. ¿No más? No es técnico ni nada. Esto no tiene que ver nada. Con la democracia directa no tiene que ver nada. Estudia un par de idiomas y verás la dificultad que hay para hacer una traducción. No, ya. Es difícil, ya. Bueno, aprovechando que se ha ido. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues 2 cositas. Una, en el primer expositor hay unos libros que si queréis podéis ojearlos y después devolverlos. Sobre todo los que son suyos, sobre todo. Después, en la mesa hay unos papelitos que también los podéis ojear y si os gustan os los lleváis. Y segundo, aquí hay una lista donde uno se puede apuntar o no, según si tiene interés o no, en un día u otro llegar a... Pero la información, por ejemplo, para impartir los cursos está reflejada en algún sitio, o sea, la organización, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que se pide es el nombre, el correo electrónico y el teléfono. Y luego Y entonces nos pondremos en contacto. cuando se organice algo, horarios, manera de... no puedes, en función del horario. Cuando haya con el andón que tiene tiempo, Yo me apunto todo. el andón que tiene tiempo. Ahí tenéis la lista. Allá tenéis los papeles, aquí tenéis las... La exposición no sé si habéis podido verla, pero la verdad que está muy bien hecha. Los de Burgos me han currado bastante. Realmente hay que felicitar a los compañeros del Sindicato Único de Burgos porque han hecho una exposición muy buena y más teniendo en cuenta que bien no se puede decir que sean esperantes. Son, digamos,
Son amigos, son amigos. Amigo de la pregunta. Pero muy buena. Muchas gracias.